El aroma del café recién colado aún flotaba en la cocina cuando 3 coches se detuvieron frente a la pequeña finca en las afueras de Córdoba. Era un domingo de mayo, víspera de San Juan, y el humo de las primeras hogueras ya empezaba a subir en el horizonte distante. Durante décadas esa era la época en que toda la familia se reunía para los preparativos de la fiesta de San Juan, pero aquella mañana algo estaba diferente en las miradas de los hijos que bajaron de los coches. Sebastián, un hombre de 78 años marcado por 5 décadas de trabajo manual en los cañaverales de la región, observaba desde el porche mientras se secaba las manos en el trapo de cocina raído. Sus ojos cansados captaron inmediatamente la frialdad en los saludos de los hijos. No hubo los abrazos prolongados de siempre, ni los besitos cariñosos que solían calentar su corazón. Guillermo, el mayor, saludó brevemente desde la ventanilla del coche sin siquiera bajar. Luciana verificaba el celular constantemente, como si tuviera prisa por irse. Rodrigo, el menor, miraba a su alrededor con una expresión que Sebastián no lograba descifrar. Concepción apareció en la puerta de la cocina secándose las manos en el delantal florido que usaba desde hacía más de 20 años. Sus cabellos canosos estaban recogidos en un moño simple y la sonrisa que ensayó al ver a sus hijos no consiguió disimular la preocupación que invadía su corazón desde hacía semanas. Había preparado el bizcocho de maíz que era tradición de la familia, el mismo que hacía desde que los niños eran pequeños y se peleaban por lamer el molde. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Luciana, pero su tono sonaba más protocolario que genuinamente interesado. Vestía un conjunto formal impecable, de esos que usaba en el banco donde trabajaba como supervisora. Sus zapatos de tacón alto parecían fuera de lugar en el suelo de tierra batida del porche. «Sí, hija, entrad, entrad. Hice el bizcocho que tanto os gusta». Concepción gesticulaba con las manos, intentando traer de vuelta la atmósfera acogedora que siempre había caracterizado las reuniones familiares. Guillermo finalmente bajó del coche, ajustándose el polo de marca cara que llevaba. A sus 45 años se había convertido en gerente de una concesionaria en la ciudad y se aseguraba de que todos supieran de su éxito. Su cabello estaba perfectamente peinado con gel y llevaba un reloj dorado que brillaba bajo el sol de la mañana. «Papá, tienes que cortar ese césped, está muy crecido ahí delante». El comentario ácido hizo que Sebastián tragara saliva. Durante años, él mismo había cuidado cada rincón de aquel pequeño trozo de tierra. Ahora, con la edad avanzada y los problemas de espalda, algunas tareas se habían vuelto más difíciles, pero nunca imaginó que eso molestaría tanto a sus hijos. Rodrigo se acercó con una expresión seria, que no combinaba con sus 38 años. Había abierto una tienda de materiales de construcción en el centro de Córdoba y vivía obsesionado con expandir los negocios. «Papá, necesitamos hablar sobre el futuro, ¿sabes? Sobre cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Las palabras del hijo menor resonaron en el pecho de Sebastián como una campana fúnebre. Conocía aquel tono. Ya había escuchado algo parecido cuando los hijos tomaban decisiones que creían mejores para los padres sin consultarlos, como cuando decidieron que Concepción ya no debería conducir, o cuando determinaron que ellos ya no necesitaban ir a las fiestas de la iglesia porque era peligroso salir de noche. «¿Dónde están los nietos?», preguntó Concepción, mirando los coches vacíos. «¿Dónde está Pedrito? Siempre está tan animado para ayudar a hacer tamales de maíz». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Luciana carraspeó y evitó la mirada de su madre. «Están ocupados hoy. Tienen otras actividades». La mentira fue como una bofetada para Concepción. Durante 20 años, desde que el primer nieto había nacido, jamás hubo un San Juan sin los niños corriendo por el patio, ayudando a desgranar maíz y embadurnándose con el dulce de leche casero. La tradición era sagrada en la familia, o al menos solía serlo. Sebastián sintió el peso de los años sobre sus hombros. No era solo la edad lo que lo cansaba, sino la creciente sensación de que se estaba convirtiendo en un estorbo en la vida de los hijos que había criado con tanto amor y sacrificio. Percibía los susurros cuando llegaba a sus casas, veía las miradas de impaciencia cuando Concepción
Necesitaba ayuda con los medicamentos para la presión alta. Las llamadas telefónicas se hicieron más raras, las visitas más espaciadas, y ahora incluso el San Juan estaba siendo tratado como una obligación aburrida. «Venid, sentaos». Concepción intentó rescatar el clima familiar. «Voy a buscar el bizcocho y un café fresco». «Mamá, no nos quedaremos mucho tiempo», dijo Guillermo, verificando su reloj caro. «De hecho, vinimos aquí porque necesitamos hablar de algo importante». Luciana se acomodó en el banco de madera que Sebastián había hecho con sus propias manos décadas atrás. «Es sobre el futuro de vosotros dos. Hemos estado pensando». «¿Pensando en qué?». La voz de Sebastián salió más áspera de lo que pretendía. Un mal presentimiento comenzaba a formarse en su estómago. Rodrigo respiró hondo antes de continuar. «Mira, papá, tú y mamá ya no estáis pudiendo cuidaros bien. La casa necesita reformas, el patio está abandonado, y mamá se olvida de tomar sus medicamentos». «Yo no me olvido de mis medicamentos», protestó Concepción, pero su voz tembló ligeramente. «Mamá, la semana pasada te tomaste la pastilla de la presión 2 veces el mismo día», replicó Luciana, «y cuando Guillermo vino aquí, tú no recordabas dónde habías guardado los documentos importantes». Sebastián sintió la indignación crecer dentro de su pecho. «¿Y qué? Todo el mundo olvida las cosas a veces. Eso no significa que seamos inválidos». «Nadie está diciendo que seáis inválidos». Guillermo intentó suavizar el tono. «Pero la realidad es que necesitáis cuidados especiales. Y nosotros, bueno, nosotros tenemos nuestras propias familias, nuestros trabajos, nuestros compromisos», añadió Luciana, como si eso lo explicara todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Concepción jugaba nerviosamente con las puntas de su delantal, mientras Sebastián procesaba lentamente lo que sus hijos intentaban decir. Durante toda su vida, él había sido el pilar de la familia. Había trabajado el doble en los cañaverales para que ellos pudieran estudiar, había abdicado de sus propios sueños para que ellos tuvieran mejores oportunidades. Y ahora, cuando necesitaba apoyo, estaba siendo tratado como un problema a resolver. «Hemos encontrado un lugar», dijo Rodrigo súbitamente, como si arrancara una tirita. «Es una finca muy bonita con otras personas de vuestra edad. Hay cuidadores, actividades, todo muy organizado». «¿Una finca?», repitió Concepción, confusa. «Es como una residencia de ancianos», explicó Guillermo, evitando usar palabras más directas. «Pero es un lugar alegre, con jardines bonitos. Os va a gustar». Sebastián se levantó lentamente del banco. Sus piernas temblaban no solo por la edad, sino por la rabia que crecía dentro de él. «¿Residencia de ancianos? ¿Queréis internarnos?» «No es internamiento, papá. Es un lugar donde podéis vivir con más seguridad, con gente cuidando de vosotros correctamente». Luciana intentó explicar, pero sus palabras sonaban vacías y mecánicas. «¿Y quién va a cuidar de nuestra casa? ¿De nuestros animales? ¿De la huerta que plantó tu madre?» La voz de Sebastián se estaba quebrando. «Nosotros lo resolvemos», respondió Rodrigo rápidamente. «Lo importante es vuestro bienestar». Concepción se levantó y caminó lentamente hacia la cocina. Sus pasos resonaron en el sencillo suelo de cerámica y se detuvo delante de la estufa, donde el bizcocho de maíz aún estaba caliente. Había despertado antes de las 5 de la mañana para preparar todo con cariño, imaginando que sería otro San Juan en familia. Ahora entendía por qué los nietos no vinieron, por qué los hijos parecían tan distantes. «Ya lo habéis decidido todo, ¿verdad?», preguntó desde la puerta de la cocina, su voz casi un susurro. Los 3 hijos intercambiaron miradas incómodas. Era obvio que sí, que aquella conversación era solo una formalidad, una manera de mitigar la culpa de una decisión que ya estaba tomada. Sebastián volvió a sentarse, pero ahora su espalda estaba encorvada de una forma que no tenía nada que ver con la edad. Era el peso de la desilusión, de la traición de quien siempre confió ciegamente en el amor de sus hijos. «¿Y si no queremos ir?» «Papá, no seas terco», suspiró Guillermo. «Es por vuestro bien. A tu edad ya no se puede ser tan cabezota». «¿Cabezota?». La palabra salió como un disparo.
Soy cabezota porque no quiero abandonar la casa que construí con mis propias manos, porque no quiero dejar el lugar donde os crié a vosotros tres. Luciana miró de nuevo su celular claramente impaciente. Papá, tenemos otras cosas que hacer hoy. No vamos a quedarnos aquí discutiendo. La decisión ya está tomada. El lunes volvemos a buscaros. El lunes. Concepción casi gritó desde la cocina. Es mejor así, dijo Rodrigo levantándose. Da tiempo para que os acostumbréis a la idea y arregléis algunas cosas personales. Sebastián observó a sus hijos levantarse, uno por uno, sin siquiera probar el bizcocho que su esposa había hecho con tanto amor, sin abrazos, sin demostraciones de cariño, sin siquiera un gracias por los años de sacrificio y dedicación. Se dirigían a los coches con la misma frialdad con la que habían llegado. «Esperad», llamó levantándose con dificultad. Al menos probad el bizcocho de vuestra madre. Puede ser el último que haga aquí en esta cocina». Guillermo se detuvo con la mano en la manija del coche. Por un momento, Sebastián vio una sombra del niño que un día había sido, que corría a casa después de la escuela solo para comer bizcocho de maíz aún caliente. Pero la sombra duró solo un segundo. «Estamos a dieta», Guillermo mintió descaradamente. «El lunes volvemos, cuidaos». Los tres coches partieron levantando polvo en el camino de tierra, dejando atrás solo el silencio pesado de la tarde y el aroma del bizcocho de maíz que nadie había probado. Sebastián se quedó en el porche observando hasta que las últimas nubes de polvo se disiparon en el horizonte, mientras Concepción lloraba bajito en la cocina, sosteniendo el bizcocho que había hecho con tanto cariño. La tradición de 40 años de San Juan en familia acababa de romperse de la manera más cruel posible, y lo peor era que ambos sabían que esto sería solo el comienzo de una despedida definitiva de la vida que habían construido juntos. Cuando Concepción finalmente salió de la cocina, encontró a Sebastián sentado en el banco del porche, mirando fijamente el camino vacío. Ella se acercó y puso la mano en el hombro de su marido, sintiendo cómo sus músculos estaban tensos de rabia y pena. «¿Qué vamos a hacer, Sebastián?» Él cubrió la mano de su esposa con la suya, ambas marcadas por décadas de trabajo duro. «No sé, Concepción, no sé». El sol comenzaba a inclinarse en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que normalmente anunciaban otro atardecer tranquilo en el campo. Pero aquel día parecía más un presagio de tormenta. El lunes llegó pesado como el plomo. Sebastián y Concepción apenas habían dormido durante el fin de semana, pasando las horas conversando en susurros sobre lo que les esperaba. A la mañana siguiente, prepararon una pequeña maleta con algunas prendas básicas y los medicamentos de Concepción, como si fueran a pasar unos días fuera, aunque sabían en el fondo de su corazón que quizás nunca más volverían. A las 9 de la mañana, solo un coche se detuvo frente a la casa. Era Guillermo solo, tamborileando los dedos en el volante con impaciencia. Ni Luciana ni Rodrigo vinieron a despedirse. El mensaje estaba claro. Para ellos, aquello era solo un problema siendo resuelto, no una despedida de padres que habían dedicado la vida entera a la familia. ¿Cogieron las cosas?, preguntó Guillermo sin salir del coche, solo bajando la ventanilla. Sebastián cargó la maleta pequeña mientras Concepción cerraba la puerta de casa por última vez. Sus dedos temblaron al girar la llave en la cerradura y ella necesitó apoyarse en el marco para no caer. 40 años de matrimonio en aquella casa, 40 años de recuerdos en cada rincón, en cada mueble que Sebastián había hecho con sus propias manos. «Mi patio», murmuró mirando los pies de albahaca que había plantado la semana anterior, pensando que florecerían para el San Juan en familia. «Vamos, doña Concepción. La finca es muy bonita, le va a gustar», mintió Guillermo, acelerando el motor para mostrar prisa. Durante el trayecto, el silencio dentro del coche era ensordecedor. Guillermo conducía mirando solo hacia adelante, como si transportara mercancía, no a sus propios padres. Sebastián sostenía la mano de Concepción en el asiento trasero, ambos observando por la ventanilla los paisajes familiares de Córdoba pasar como si fuera la última vez que los verían. 40 minutos después, Guillermo detuvo el coche en un camino de tierra roja rodeado de cañaverales. No había ninguna finca a la vista, ningún cuidador, ninguna residencia de ancianos.
Solo el camino polvoriento, extendiéndose bajo el sol abrasador de la mañana y el viento balanceando las cañas a lo lejos. «¿Por qué paramos aquí?», preguntó Concepción, mirando a su alrededor confusa. Guillermo apagó el motor y permaneció unos segundos en silencio, sus manos aún aferradas al volante. Cuando finalmente se volvió hacia sus padres, sus ojos estaban duros, fríos, completamente diferentes del niño que un día besara heridas y pidiera abrazos cuando tenía pesadillas. «Salgan del coche», dijo simplemente. «¿Cómo así?». Sebastián no consiguió procesar lo que estaba sucediendo. «Salgan del coche». Guillermo repitió cada palabra cortante como un cuchillo. La comprensión de lo que estaba sucediendo golpeó a Sebastián como un puñetazo en el estómago. ¿Nos estás abandonando aquí?». Guillermo abrió la puerta y salió, cogiendo la maleta pequeña del maletero con movimientos mecánicos. «Vamos a ver si sobreviven sin nosotros», dijo, arrojando el equipaje al suelo polvoriento. «Pasaron la vida entera dándonos la lata, ahora arréglense». Concepción empezó a temblar incontrolablemente. «Guillermo, hijo mío, por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? Somos tus padres». «Padres que solo dan problemas», replicó fríamente. «Padres que estorban nuestra vida, que nos avergüenzan delante de los amigos. ¿Creéis que es fácil tener que explicar a todo el mundo que tengo padres que viven en una finca vieja, sin condiciones?» Las palabras eran como puñaladas. Sebastián bajó del coche tambaleándose, sus piernas apenas podían sostenerlo. No era posible que el hijo que había criado con tanto amor estuviera haciendo aquello. Tenía que ser una pesadilla, una situación absurda de la que despertaría pronto. «Guillermo, al menos llévame a buscar mis medicamentos. Dejé los de la presión en casa», suplicó Concepción, sus lágrimas comenzando a emborronar el maquillaje simple que había usado, pensando que iba a conocer la tal finca. «Problema tuyo». Guillermo volvió al coche. «Si os apañasteis solos toda la vida, ahora es cuando vais a aprender de verdad». Sebastián intentó acercarse a la ventanilla del conductor, pero Guillermo ya había encendido el motor. «Hijo mío, no hagas esto, por favor. Si ya no nos queréis cerca, al menos dejadnos en una ciudad, en un lugar donde podamos...». «¡Basta!», gritó Guillermo. «Pasamos años aguantándoos a vosotros dos lamentándoos, pidiendo ayuda para todo, siendo una carga para nosotros. Ahora basta. Arréglense». El coche partió a gran velocidad, levantando una nube de polvo rojo que hizo toser violentamente a Concepción. El ruido del motor fue disminuyendo hasta perderse completamente en el horizonte, dejando solo el silencio opresivo del medio de la nada y el viento susurrando entre las cañas de azúcar. Concepción se desplomó en el suelo, sus rodillas hundiéndose en la tierra roja. Sus lágrimas caían sin control mientras repetía bajito: Dios mío, ¿qué hicimos mal? ¿Cómo pueden los hijos que criamos hacernos esto?». Sebastián se quedó parado como una estatua, mirando el camino vacío por donde el coche había desaparecido. 78 años de vida, 50 años de trabajo duro, 3 hijos criados con amor y sacrificio, y todo había terminado en aquel momento, en aquel camino perdido en medio de ningún lugar. El sol subía implacable en el cielo y el calor comenzaba a apretar. Concepción intentó levantarse, pero sus piernas no tenían fuerza. La presión alta que controlaba desde hacía años con medicamentos comenzó a manifestarse a través de dolores de cabeza punzantes. «Sebastián, me siento mal», gimió, llevándose la mano a la frente. Él finalmente reaccionó, corriendo para sostener a su esposa. «Calma, mi amor. Encontraremos una manera. Algún coche pasará. Alguien nos ayudará». Pero por más que estiraran la vista, no veían movimiento alguno en aquel camino secundario que cortaba los cañaverales. Era lunes por la mañana. La mayoría de la gente estaba trabajando en la ciudad, y aquella vía era usada principalmente por los camiones que transportaban caña durante la zafra. Pasaron horas. El sol del mediodía castigaba sin piedad, y la sed comenzó a apretar. Concepción se había desmayado 2 veces, y Sebastián la mantenía sentada a la escasa sombra de una señal de tráfico oxidada, usando su propia camisa para protegerla del sol. «¿Por qué nos hicieron esto?»,
repetía entre sollozos. ¿Dónde nos equivocamos? Siempre les dimos lo mejor. Sebastián no tenía respuestas. Él mismo luchaba contra las lágrimas que insistían en brotar. Durante toda su vida había sido un hombre fuerte, que resolvía problemas, que protegía a la familia. Ahora se sentía completamente impotente, incapaz de proteger siquiera a sí mismo y a su esposa. El estómago de ambos rugía de hambre. Habían salido de casa temprano sin desayunar, pensando que Guillermo los llevaría directamente a la tal finca donde almorzarían. La ironía cruel de la situación no pasó desapercibida. Estaban muriendo de hambre, rodeados de cañaverales, plantaciones que Sebastián conocía como la palma de su mano, después de décadas trabajando en ellas. «Voy a cortar unas cañas», dijo, intentando ser práctico. «Al menos mata la sed». Con dificultad, Sebastián se arrastró hasta el cañaveral más cercano y consiguió romper algunos trozos de caña. El jugo dulce ayudó a mitigar la sed y les dio un poco de energía a ambos, pero no era suficiente para combatir el calor abrasador y la desesperación que crecía a cada hora. Concepción comenzó a delirar a causa de la presión alta descontrolada. «Los chicos llegarán pronto», murmuraba. Guillermo dijo que volvería a buscarnos. Solo fue a comprar algo en la ciudad. El corazón de Sebastián se rompió al ver a su esposa negando la realidad. Ella se negaba a creer que los hijos que había criado con tanto amor fueran capaces de abandonarlos de aquella forma cruel y cobarde. El sol comenzó a inclinarse en el horizonte cuando finalmente oyeron el rugido de un motor acercándose. Era un camión viejo cargado de verduras, pintado de azul descolorido, con la carrocería crujiendo a cada bache del camino. Sebastián se levantó tambaleándose y agitó desesperadamente la mano al conductor. El camión disminuyó la velocidad y se detuvo unos metros más adelante. Un hombre moreno, de unos 50 años, bajó de la cabina con expresión preocupada. «Dios mío, ¿qué hacéis aquí con este sol?», preguntó el camionero, quitándose el gorro sucio y rascándose el pelo canoso. «Nos abandonaron», Sebastián consiguió decir, su voz ronca por la sed y la emoción. «Mis hijos. Ellos nos trajeron aquí y...» No consiguió terminar la frase. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron, y lloró como no lloraba desde niño, con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. El camionero se llamaba José Carlos y transportaba verduras de una ciudad a otra desde hacía más de 20 años. Ya había visto muchas cosas en el camino, pero nunca una pareja de ancianos abandonados en medio de la nada. Su indignación fue inmediata. «¿Qué clase de hijo le hace esto a sus propios padres?», murmuró, ayudando a Concepción a levantarse. «Está quemada por el sol, señora. Vamos, entren a la sombra de la carrocería». José Carlos tenía poco, pero compartió lo que tenía. Ofreció agua fresca de una botella térmica y algunos panes que había traído para el viaje. Concepción devoró todo como si no hubiera comido en días, mientras Sebastián le contaba al camionero lo que había sucedido. «Esto es inhumano», José Carlos negó con la cabeza. «Gente sin corazón. Pero mire, yo conozco un lugar donde pueden quedarse. Es una pensión de doña Teresita, aquí cerca de Córdoba. Ella es una mujer buena, de gran corazón. Seguro que les va a ayudar». La mención de un lugar seguro trajo un destello de esperanza a la mirada apagada de Concepción. «¿Una pensión? ¿Nos recibiría incluso sin dinero? Casi no tenemos nada. Doña Teresita no deja a nadie desamparado», José Carlos garantizó. «Ya la he visto acoger a gente en peor situación que la de ustedes. Y mire, yo mismo puedo ayudar con algo de dinero para los primeros días». Sebastián quiso rechazar la ayuda por orgullo, pero la situación no permitía lujos. Aceptó la generosidad del extraño que se mostró más humano que sus propios hijos. Durante el trayecto hasta la pensión, en la carrocería del camión entre cajas de verduras, Concepción sostenía firmemente la mano de Sebastián. El viento agitaba sus cabellos canosos y por primera vez desde el abandono, ella parecía un poco más tranquila. «Sebastián», susurró al oído de su marido, «¿crees que algún día se arrepentirán de lo que hicieron?». Él apretó la mano de su esposa sin responder. En el fondo, una parte de él todavía esperaba que sí, que sus hijos percibieran la monstruosidad que habían cometido.
pero otra parte, más realista y herida, sabía que algunos actos no tienen vuelta atrás, y algunas decepciones marcan para siempre. El camión siguió por el camino polvoriento, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo como la sangre que corría por las venas de una familia que acababa de morir de la forma más cruel posible. En la carrocería, dos ancianos abandonados por sus propios hijos se aferraban el uno al otro, sin saber que aquel sería solo el comienzo de una jornada que cambiaría sus vidas para siempre. La pensión de doña Teresita estaba en una calle tranquila del barrio Santa Mónica, en Córdoba, en una casa de una sola planta pintada de azul claro con detalles blancos alrededor de las ventanas. Dos pequeñas palmeras adornaban el frente, y un pequeño jardín con flores coloridas daba la bienvenida a quien llegaba. Cuando el camión de José Carlos se detuvo frente al portón, ya eran casi las 7 de la tarde, y las luces de la cocina indicaban que la dueña de la casa estaba preparando la cena. Teresita apareció en la puerta antes incluso de que José Carlos tocara el timbre. Era una mujer de 62 años, bajita y regordeta, con cabellos canosos recogidos en un moño suelto y un delantal florido que olía a condimento casero. Sus ojos castaños se llenaron de preocupación cuando vio el estado de Sebastián y Concepción. «Dios mío, José Carlos, ¿qué les pasó a esta pareja?», exclamó bajando rápidamente los 3 escalones del porche. «Doña Teresita, fueron abandonados por sus propios hijos en un camino. Encontré a los dos sintiéndose mal bajo el sol», explicó José Carlos mientras ayudaba a Concepción a bajar de la carrocería. Teresita no dudó ni un segundo. «Entren, entren de inmediato. Están quemados por el sol y deshidratados». «Dios mío, qué cosa tan inhumana», negó con la cabeza mientras guiaba a la pareja dentro de la casa. La sala de la pensión era sencilla pero acogedora, con sofás de tela florida un poco descoloridos, una televisión antigua en un estante de madera y varias plantas colgando de las ventanas. El olor a comida casera venía de la cocina y voces conversaban bajito desde las habitaciones del fondo. «Siéntense aquí en el sofá», instruyó Teresita, corriendo a la cocina. «Voy a buscar agua helada y ropa limpia. Mariana, ven aquí». Una joven de unos 25 años apareció de la cocina secándose las manos en un trapo de cocina. Era estudiante de enfermería en la universidad local y vivía en la pensión desde hacía 2 años. Sus cabellos castaños estaban recogidos en una cola de caballo simple y usaba una camiseta azul claro y vaqueros. Cuando vio el estado de la pareja, su instinto profesional habló más fuerte. «Necesitan atención médica», dijo Mariana, arrodillándose junto a Concepción y verificando su pulso. «Tiene la presión alterada. ¿Tiene problemas cardíacos?» «Tengo presión alta desde hace años», Concepción consiguió susurrar. «Pero mis medicamentos se quedaron en casa». «Mariana, ¿tienes esos medicamentos para la presión que tu profesor te dio para practicar?», preguntó Teresita, volviendo con una jarra de agua helada y vasos. «Sí, los tengo. Y voy a verificar su presión correctamente». Mariana salió corriendo a su habitación a buscar el tensiómetro y algunos medicamentos básicos. Mientras tanto, Teresita se sentó junto a Sebastián y sostuvo sus manos con delicadeza. «Su José Carlos me contó lo que pasó. Qué situación tan terrible. Pero ahora están seguros, ¿oyeron? Aquí nadie les hará daño». Las palabras simples de la mujer que apenas conocían fueron como un bálsamo para el corazón herido de Sebastián. Durante horas se había sentido como un pedazo de basura tirado en el camino, y ahora una extraña lo trataba con más cariño que sus propios hijos. Mariana regresó con su kit de primeros auxilios improvisado. La presión de Concepción estaba realmente alterada, confirmando las sospechas. Con cuidado profesional le aplicó un medicamento sublingual e instruyó a la anciana a permanecer en reposo. «Ella estará bien», Mariana tranquilizó a Sebastián. «Pero necesita acompañamiento médico adecuado mañana. Hablaré con mi profesor en la universidad. Él conoce a algunos médicos que atienden en casos sociales». Otros residentes de la pensión comenzaron a aparecer en la sala, curiosos por el movimiento. Valdemar, un mecánico de 55 años que vivía allí desde hacía 3 años,
salió del patio donde estaba arreglando una bicicleta vieja. Era un hombre alto y delgado, con las manos siempre sucias de grasa y un corazón enorme escondido detrás de su apariencia rústica. «¿Qué pasó, doña Teresita?», preguntó, aún cargando una llave inglesa. «Valdemar, esta pareja fue abandonada por sus hijos en un camino. ¿Puedes creer algo así?». Teresita resumió la situación. El mecánico frunció el ceño profundamente. Durante toda su vida había soñado con tener hijos, pero nunca había logrado formar una familia. Ver a padres siendo tratados de esa manera lo dejó indignado. «¿Qué tipo de gente hace esto?», refunfuñó. «Si yo tuviera padres, los trataría como reyes y reinas». Diego, un joven de 28 años que trabajaba como ayudante de camionero y también vivía en la pensión, llegó en ese momento de su turno de trabajo. Era un muchacho simpático, siempre sonriente, que ayudaba a José Carlos en las entregas cuando tenía libre. «José Carlos, ¿tú por aquí?», Diego saludó al camionero. «Pensé que ya te habías ido. Traje a esta pareja que estaba en una situación terrible», explicó José Carlos. «Sus hijos los abandonaron en un camino de tierra». Diego se quedó impactado. Había perdido a sus padres a un joven en un accidente y haría cualquier cosa por tenerlos de vuelta. «¿Cómo que los abandonaron? Gente, eso es un crimen». «Sé que es un crimen», dijo Sebastián con la voz entrecortada, «pero no tengo el valor de denunciar a mis propios hijos». Incluso después de lo que hicieron, Teresita negó con la cabeza comprensiva. El amor de padre y madre es así. Uno perdona hasta lo imperdonable. Se levantó y dio una palmada. «Pero ahora vamos a ocuparnos de lo que importa. Mariana, lleva a doña... ¿Cómo se llama, querida?» «Concepción. Y él es Sebastián. Lleva a doña Concepción a tomar un baño caliente. Valdemar, ¿puedes prestarle algo de ropa limpia a don Sebastián? Y Diego, ¿me ayudas a preparar 2 platos de comida?». En cuestión de minutos, toda la pensión se movilizó para cuidar a la pareja abandonada. Era como si una familia improvisada se hubiera formado instantáneamente, unida por el propósito común de ayudar a quien lo necesitaba. Mientras Concepción tomaba un baño con la ayuda de Mariana, Sebastián conversaba con Valdemar en el patio. El mecánico había encontrado ropa limpia que les quedaba razonablemente, y ahora los 2 hombres compartían una cerveza fría sentados en un banco improvisado hecho con tablas y ladrillos. «No puedo entenderlo», desahogó Sebastián. «Crié a esos chicos con tanto amor, trabajé como un condenado para darles estudios, oportunidades, para que fueran mejores que yo». «Y lo consiguió», respondió Valdemar bebiendo la cerveza. «Por lo que me ha contado, tienen buenos empleos, coches, casas. El problema es que se olvidaron de dónde venían. ¿Habré hecho algo mal? ¿Los mimé demasiado? ¿Fui muy exigente? Ya no sé». Valdemar puso la mano en el hombro del anciano. «Don Sebastián, por lo poco que conviví con usted hoy, se puede ver que es un hombre de buena índole. A veces uno hace todo bien y aún así las personas eligen el camino equivocado. No es culpa suya». En la cocina, Teresita y Diego preparaban platos generosos de arroz, frijoles, pollo guisado y ensalada. El olor a comida casera llenó la casa, y otros residentes de la pensión fueron apareciendo para conocer a los recién llegados. Apareció doña Neide, una señora de 70 años, que vivía allí desde hacía 5 años después de que su hija se mudara a Buenos Aires. Había sido maestra de primaria toda su vida y trajo consigo la sabiduría de quien enseñó a generaciones de niños. «Qué historia tan triste», comentó al saber lo que había sucedido. «Pero miren el lado bueno. Ahora van a descubrir lo que es una familia de verdad». Cuando Concepción salió del baño, estaba irreconocible. Mariana le había prestado un vestido simple pero limpio, y el cabello canoso, ahora lavado, estaba peinado con cariño. La joven estudiante de enfermería le había aplicado una pomada en las quemaduras del sol y le había dado un calmante natural para disminuir la ansiedad. «¿Cómo se siente?», preguntó Teresita abrazando a Concepción con cariño maternal. «Mejor», respondió, pero sus ojos aún estaban rojos de tanto llorar. «No sé cómo agradecer tanta bondad. Ni siquiera nos conocen». «Tonterías», Teresita desestimó los agradecimientos. «Conocemos lo que importa, que son personas de bien necesitando ayuda. Y aquí todos somos una familia».
La palabra familia hizo que Concepción se desmoronara en lágrimas de nuevo. Mariana la abrazó comprensiva. «Sé que duele», susurró la joven, «pero a veces la familia que elegimos vale más que la familia de sangre». Durante la cena, sentados alrededor de la gran mesa de la cocina, Sebastián y Concepción conocieron mejor a sus nuevos compañeros. Cada uno tenía su historia de desilusión familiar, de sueños rotos, de nuevos comienzos difíciles, pero todos habían encontrado en la pensión de Teresita no solo un techo, sino un verdadero hogar. José Carlos se quedó a cenar antes de retomar el camino. Antes de partir, llevó a Sebastián a un rincón. «Don Sebastián, no tengo mucho, pero quiero ayudarles». Sacó una vieja cartera del bolsillo y contó algunos billetes arrugados. «Son 300 pesos. Es lo que puedo hacer ahora». Sebastián intentó negarse, pero José Carlos insistió. «Acéptelo, por favor. Un día, si pueden, ayuden a otra persona que lo necesite. Así es como el mundo mejora, ¿no?». Después de que José Carlos se fue, la casa se fue aquietando. Teresita les mostró a Sebastián y Concepción la habitación que sería de ellos temporalmente. Sencilla, con una cama de matrimonio, un pequeño armario y una ventana que daba al patio donde Valdemar cultivaba algunas plantas de tomate. «Por ahora es gratis», dijo Teresita cuando Sebastián intentó hablar de pago. «Después conversamos, vemos cómo pueden ayudar aquí en la casa». Todo el mundo colabora de alguna forma. Acostados en la cama prestada, bajo sábanas que olían a suavizante, Sebastián y Concepción se abrazaron en silencio. Era la primera vez en 24 horas que se sentían seguros, protegidos, acogidos. «Sebastián», susurró Concepción en la oscuridad, «¿crees que merecíamos lo que pasó?». «No lo sé, mi amor. Ya no sé nada». Apretó a su esposa contra el pecho. «Solo sé que estas personas que acabamos de conocer tienen más corazón que nuestros propios hijos». «Es extraño», continuó ella. «Por la mañana teníamos una casa, una familia, una vida. Ahora no tenemos nada, pero al mismo tiempo…» Hizo una pausa. «Al mismo tiempo, por primera vez en mucho tiempo, me siento acogida». Desde el patio llegaba el sonido bajito de Diego tocando la guitarra mientras conversaba con Mariana. Las dos voces jóvenes se mezclaban en una conversación animada sobre los estudios de ella y los sueños de él de tener su propio camión algún día. Valdemar pasó por la ventana volviendo del taller improvisado que había montado en una parte del patio, donde reparaba aparatos de los vecinos para ganar unos pesos. Saludó a la pareja con un gesto cariñoso. «Buenas noches, gente. Mañana voy a echar un vistazo a esa radio vieja de doña Teresita. Tal vez consiga hacerla funcionar». «Buenas noches, Valdemar, y gracias por todo», respondió Sebastián. Cuando el silencio finalmente se hizo en la pensión, Sebastián y Concepción permanecieron despiertos por unos minutos más, procesando todo lo que había sucedido. En menos de 24 horas, sus vidas habían sido completamente puestas patas arriba. Habían perdido la casa, los hijos, la dignidad, todo. Pero habían ganado algo inesperado: el descubrimiento de que aún existían personas buenas en el mundo, personas capaces de ayudar a extraños sin esperar nada a cambio, personas que entendían que la familia va mucho más allá de los lazos sanguíneos. Era solo el primer día en una vida completamente nueva, y ni Sebastián ni Concepción imaginaban que los próximos meses reservarían revelaciones que cambiarían todo una vez más. 2 semanas pasaron desde la llegada de Sebastián y Concepción a la pensión. La pareja se había adaptado rápidamente a la rutina de la casa, ayudando en las tareas domésticas y creando lazos genuinos con los otros residentes. Concepción descubrió una pasión por enseñar recetas tradicionales a Mariana, que adoraba aprender sobre cocina casera entre sus estudios de enfermería. Sebastián, por su parte, encontró en Valdemar un amigo verdadero con quien podía conversar sobre fútbol, política y los viejos tiempos. Una mañana de jueves, mientras organizaba su poca ropa en el armario prestado, Sebastián encontró en el fondo de la maleta una carpeta de cuero raída que casi había olvidado. Era marrón oscuro, con los bordes desgastados por el tiempo, y tenía un broche dorado ya medio oxidado. Por un momento se quedó parado mirando el objeto, como si viera un fantasma del pasado.
Concepción estaba en la cocina ayudando a Teresita a preparar el almuerzo cuando Sebastián apareció en la puerta sosteniendo la misteriosa carpeta. Concepción, ¿te acuerdas de esta carpeta? Ella dejó de pelar patatas y miró a su marido con curiosidad. Claro que me acuerdo. Es la carpeta de tu padre, la que guardaste después de que falleció, pero pensé que estaba en casa. Estaba. La cogí en el último momento sin pensarlo bien. Ni siquiera sé por qué. Sebastián abrió el broche cuidadosamente, revelando documentos amarillentos por el tiempo. Teresita se acercó, secándose las manos en el delantal. ¿Qué papeles son esos, don Sebastián? No sé bien, admitió retirando con cuidado los primeros documentos. Mi padre me dio esto poco antes de partir. Dijo que eran papeles importantes, pero nunca entendí bien de qué se trataba. Él no sabía leer ni escribir, así que nunca me lo explicó bien. Los documentos estaban amarillentos y algunos con los bordes medio rasgados, pero aún legibles. Eran escrituras, certificados y otros papeles oficiales fechados varias décadas atrás. Sebastián esparció todo sobre la mesa de la cocina, intentando darle sentido a aquello. «Mira aquí», dijo Concepción, cogiendo una de las escrituras. «Está escrito terreno rural, pero no reconozco esa dirección». Mariana, que estaba estudiando en la mesa del rincón, se acercó curiosa. Como estudiante universitaria, tenía más familiaridad con documentos formales. ¿Puedo echar un vistazo? Sebastián asintió, y la joven comenzó a examinar los papeles con atención. Estos documentos son de una propiedad. Miren, aquí dice que es un terreno de 5 hectáreas en la región de Córdoba. Y miren la fecha, 1987. ¿1987? Sebastián frunció el ceño. Mi padre me dio estos papeles en 1995. Dijo que los había ganado de un patrón muy rico para quien trabajó durante años. Teresita cogió uno de los certificados y leyó en voz alta. Terreno ubicado en la hacienda Santa Elena, cerca de lo que hoy sería... Hizo una pausa, consultando una dirección específica. Gente, pero esto aquí es donde está el centro comercial y ese nuevo centro de negocios. Un silencio pesado se instaló en la cocina. Mariana continuó examinando los documentos, su expresión volviéndose cada vez más seria. Don Sebastián, dijo lentamente, estos papeles parecen indicar que usted es dueño de un terreno justo en el centro comercial de la ciudad. Pero esto debe valer una fortuna. Sebastián negó con la cabeza, incrédulo. No puede ser. Si mi padre fuera dueño de tierra así, no habría pasado la vida trabajando para otros. Quizás él no sabía el valor, sugirió Concepción. Sabes que era un hombre sencillo, no entendía de negocios. Valdemar, que estaba en el patio arreglando una nevera, había escuchado la conversación y se acercó. Doña Mariana tiene razón. Conozco casos de gente que tenía tierra y no sabía que valía algo hasta que la ciudad creció a su alrededor. ¿Pero cómo podemos estar seguros?, preguntó Sebastián, aún reacio a creer. Estos papeles pueden no tener validez o pueden tener algún problema. Teresita, siempre práctica, fue directo al grano. Necesitan llevar esos documentos a un abogado. Solo él puede decir si son válidos y cuánto vale esa propiedad. La mención de un abogado hizo que Sebastián dudara. Un abogado es caro, doña Teresita. Y si descubrimos que los papeles no valen nada, ¿cómo vamos a pagar la consulta? Conozco a un abogado, dijo Mariana. Es profesor en mi universidad. Doctor Miranda. Es una buena persona, ya ha ayudado a mucha gente sin cobrar nada. Puedo hablar con él. El resto del día fue una tortura de ansiedad para Sebastián y Concepción. La posibilidad de que pudieran tener algo de valor era a la vez emocionante y aterradora. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si no lo fuera? ¿Y si los hijos se enteraran? A la mañana siguiente, Mariana regresó de la universidad con buenas noticias. El doctor Miranda puede recibirlos esta tarde. Dijo que echará un vistazo a los documentos sin cobrar nada por la consulta inicial. La oficina del doctor Miranda estaba en el centro de Córdoba, en un edificio antiguo pero bien conservado. Era un hombre de unos 60 años, canoso, con gafas y una sonrisa bondadosa que inmediatamente tranquilizó a la nerviosa pareja. Mariana me contó su situación, dijo el abogado, indicando sillas cómodas frente a su mesa. Veamos qué documentos son estos.
Durante casi una hora, el doctor Miranda examinó meticulosamente cada papel, consultando mapas antiguos de la ciudad y haciendo anotaciones en una libreta. Sebastián y Concepción esperaban en silencio, tomados de la mano como dos niños esperando el resultado de un examen. Finalmente, el abogado se quitó las gafas y se recostó en la silla, con una expresión que mezclaba sorpresa e incredulidad. «Don Sebastián», comenzó lentamente, «estos documentos no solo son válidos, sino que también indican que usted es propietario legítimo de un terreno que hoy vale una cantidad considerable». El corazón de Concepción casi se detuvo. ¿Considerable cómo? El terreno descrito en estos documentos está ubicado exactamente donde funciona el centro comercial más grande de la región. Centros comerciales, tiendas, restaurantes, todo construido sobre la propiedad que le pertenece a usted. Sebastián estaba pálido. ¿Pero eso es posible? ¿Cómo construyeron sobre un terreno nuestro sin que lo supiéramos? Probablemente alguien falsificó documentos o sobornaron a funcionarios públicos en la época, explicó el doctor Miranda. Era más común antiguamente, pero los documentos originales que ustedes tienen son legítimos y anteriores a cualquier construcción. ¿Y cuánto valdría eso?, preguntó Concepción con voz temblorosa. El doctor Miranda consultó algunas anotaciones. Basado en el metro cuadrado de la región y en el tamaño de la propiedad, estamos hablando de algo entre 7 y 10 millones de pesos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián necesitó apoyarse en la mesa para no caer de la silla. Concepción comenzó a llorar, pero no podía distinguir si eran lágrimas de alegría o de shock. «¿10 millones?» repitió Sebastián como si las palabras fueran en otro idioma. «Es una estimación conservadora», confirmó el abogado. «Puede ser incluso más, dependiendo de cómo conduzcamos la negociación con los actuales ocupantes del terreno». El viaje de regreso a la pensión se hizo en silencio absoluto. Sebastián y Concepción estaban en estado de shock, incapaces de procesar completamente la información que habían recibido. Ellos, que hacía 2 semanas habían sido abandonados en un camino como pedazos de basura, descubrían ahora que eran dueños de una fortuna. Cuando llegaron a la pensión, todos los residentes estaban ansiosos esperando noticias. Teresita, Mariana, Diego y Valdemar se reunieron en la sala, visiblemente curiosos. «¿Y entonces?», preguntó Teresita. «¿Los papeles sirven para algo?». Sebastián miró a Concepción, aún intentando encontrar palabras para explicar lo inexplicable. «Doña Teresita», comenzó despacio, «según el doctor Miranda, nosotros somos dueños de un terreno que vale...». Se detuvo, incapaz de continuar. Concepción completó por él, su voz apenas pasando de un susurro. «Vale millones». La reacción fue inmediata. Mariana se llevó la mano a la boca, Valdemar casi derramó la cerveza que estaba bebiendo. Diego abrió los ojos de par en par y Teresita se sentó pesadamente en una silla. «Millones», repitió Teresita. «¿Cuántos millones?». «Unos 10», respondió Sebastián, aún incrédulo con sus propias palabras. Valdemar fue el primero en reaccionar. Se levantó y fue a abrazar a Sebastián con fuerza. «Hombre, qué cosa increíble. Después de todo lo que han pasado, descubren que son ricos». «Es un giro de los acontecimientos», concordó Diego, sonriendo ampliamente. «Caramba, os merecéis esto después de lo que hicieron esos hijos desalmados». Mariana, siempre práctica, hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. «¿Y ahora? ¿Qué van a hacer?». Sebastián y Concepción se miraron. Esa era exactamente la pregunta que los atormentaba desde que salieron de la oficina del abogado. «No sé», admitió Sebastián. «Nunca imaginé que un día podría tener tanto dinero. No sé ni por dónde empezar». Teresita, con su sabiduría de quien ya ha visto mucho en la vida, se levantó y puso las manos en los hombros de la pareja. «Miren, no tienen que decidir nada hoy. Primero, dejen que el polvo se asiente. Piensen bien en lo que quieren hacer». «Doña Teresita tiene razón», concordó Mariana. «Esto es un cambio muy grande. Necesitan tiempo para procesar. Y una cosa les digo», añadió Valdemar, «espero que no se olviden de sus amigos cuando se hagan ricos». La broma de buen humor del mecánico arrancó las primeras sonrisas de la pareja en el día. «¿Olvidar?»,
dijo Concepción, abrazando a Valdemar. Ustedes son la familia que elegimos. Eso no va a cambiar nunca. Aquella noche, acostados en la cama prestada que se había vuelto familiar, Sebastián y Concepción conversaron hasta tarde sobre lo que harían con el descubrimiento. «Sebastián», dijo Concepción, «¿crees que es correcto que tengamos tanto dinero? Quizás sea una señal de que debemos perdonar a nuestros hijos». «Perdonar». La voz de Sebastián se endureció. «Concepción, nos abandonaron en un camino para morir. No fue un error, fue crueldad pura. Pero son nuestros hijos. Nuestros hijos están aquí en esta casa», replicó. «Mariana, que te cuida como una hija. Valdemar, que me trata como un padre. Diego, que tiene el corazón más grande que cualquiera de los 3 que criamos». Concepción permaneció en silencio por unos minutos. «¿Y si ellos descubren lo del dinero?» «Lo descubrirán», dijo Sebastián con certeza. «La gente así siempre descubre cuando hay dinero de por medio. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando vuelvan arrastrándose?». La pregunta quedó en el aire sin respuesta. Pero ambos sabían que no sería una cuestión de si los hijos descubrirían la herencia, sino cuándo. Y cuando lo descubrieran, ciertamente volverían con lágrimas en los ojos y pedidos de perdón que sonarían tan falsos como el amor que demostraron durante toda la vida. Por ahora, sin embargo, Sebastián y Concepción podían disfrutar de algo que no tenían desde hacía mucho tiempo: la certeza de que eran amados y respetados por las personas que realmente importaban. Y por primera vez en décadas, también tenían el poder de cambiar no solo sus propias vidas, sino las vidas de las personas que habían sido verdaderamente familiares para ellos. 3 semanas pasaron desde el descubrimiento de los documentos. El doctor Miranda había iniciado los trámites legales para regularizar la situación del terreno, y las primeras empresas ya habían sido contactadas. La constructora responsable del centro comercial mostró interés inmediato en negociar la compra de la propiedad, ofreciendo inicialmente 8 millones de pesos. El abogado, sin embargo, recomendó que esperaran, pues otras empresas también demostraron interés, lo que podría elevar aún más el valor. Sebastián y Concepción mantenían el descubrimiento en secreto, compartiéndolo solo con los residentes de la pensión, que se convirtieron en su verdadera familia. La vida en la casa de Teresita seguía su rutina tranquila. Concepción ayudaba en la cocina y enseñó a Mariana a hacer las mejores trufas de chocolate caseras de la región. Sebastián arreglaba pequeños problemas de la casa junto con Valdemar, y ambos participaban en las conversaciones animadas que se extendían por la noche en la sala de la pensión. Era un jueves soleado cuando Diego llegó de la escuela de camioneros con una expresión preocupada. Había encontrado a José Carlos en el punto de parada y escuchado una conversación inquietante. «Don Sebastián», dijo Diego, llevando al anciano a un rincón, «creo que se avecinan problemas». José Carlos dijo que unos tipos estuvieron preguntando por ustedes en la ciudad. Dijeron que eran de su familia. La sangre de Sebastián se heló. ¿Qué tipo de preguntas? Querían saber dónde vivían, si tenían dinero, si los habían internado en algún lugar. Diego hizo una pausa. José Carlos dijo que le pareció extraño, porque los tipos parecían más investigadores que familiares preocupados. Concepción, que había escuchado la conversación desde la cocina, se acercó con el rostro pálido. «¿Crees que son nuestros hijos? ¿Quién más sería?». Sebastián suspiró pesadamente. La pregunta es, ¿cómo se enteraron? La respuesta llegó al día siguiente. Mariana llegó agitada de la universidad, cargando una copia del periódico local. «Tienen que ver esto», dijo abriendo el periódico en la mesa de la cocina. En la sección de economía, una pequeña nota mencionaba que antiguas cuestiones de propiedad estaban siendo resueltas en la justicia y que un terreno en el centro comercial de Córdoba tenía sus verdaderos dueños identificados después de décadas de ocupación irregular. No mencionaba nombres, pero para quien supiera buscar, no era difícil conectar los puntos. «Alguien debe haber filtrado información del registro», dijo Valdemar leyendo por encima del hombro de Mariana. «Siempre hay gente queriendo ganar dinero con chismes». Teresita negó con la cabeza preocupada. «¿Y ahora? Si esos hijos ingratos se enteraron, no tardarán en aparecer aquí.
No tardó mucho. A la mañana siguiente, un sábado que prometía ser tranquilo, 3 coches se detuvieron frente a la pensión con el mismo alboroto de siempre. Esta vez, sin embargo, los ocupantes bajaron rápidamente y se dirigieron al portón con evidente prisa. Guillermo venía al frente, con un traje caro y cargando un enorme ramo de flores. Detrás de él, Luciana sostenía una caja de bombones importados y Rodrigo traía una bolsa llena de regalos. Los 3 tenían los ojos rojos y expresiones que intentaban transmitir arrepentimiento. Sebastián y Concepción estaban en la sala cuando oyeron los golpes insistentes en el portón. Por la ventana pudieron ver a sus hijos parados afuera, y la reacción de ambos fue inmediata. Concepción comenzó a temblar, y Sebastián sintió la rabia subir como bilis. «No puedo creer que hayan venido», murmuró Concepción. Teresita apareció de la cocina secándose las manos. «¿Quieren que los eche?» «No», dijo Sebastián levantándose con determinación. «Quiero escuchar lo que tienen que decir. Quiero ver hasta dónde llega esta farsa». La dueña de la pensión abrió el portón, y los 3 hijos entraron como un huracán de falsa emoción. Guillermo se arrojó a los brazos de Sebastián, llorando lágrimas que parecían ensayadas. «Papá, papá, perdóname. Estábamos desesperados buscándolos», sollozó teatralmente. «Cuando supimos que habían desaparecido, casi nos volvemos locos de desesperación». Luciana abrazó a Concepción con fuerza exagerada, mojándole el rostro a su madre con lágrimas que brotaban a voluntad. «Mamá, qué susto terrible. Te buscamos por todas partes. Creímos que les había pasado algo terrible». Rodrigo, no queriendo quedarse atrás en la escenificación, se arrodilló delante de sus padres con una dramaticidad digna de telenovela. «Papá, mamá, perdonadme. Cometimos el mayor error de nuestras vidas. No sabíamos lo que estábamos haciendo». Sebastián permaneció inmóvil durante toda la escena, observando a sus hijos con ojos que ya no demostraban ninguna emoción. Concepción, por su parte, estaba visiblemente incómoda con el exceso de demostraciones afectivas. Los residentes de la pensión observaban la escena desde la cocina y la sala, todos claramente incómodos con la hipocresía descarada que presenciaban. Valdemar murmuraba palabrotas bajito, mientras Mariana negaba con la cabeza en señal de reprobación. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Sebastián fríamente. Guillermo se secó las lágrimas falsas con un pañuelo caro. «Contratamos investigadores. Gastamos una fortuna buscándolos. No tuvimos un minuto de paz desde aquel terrible malentendido». «¿Malentendido?». La voz de Sebastián subió algunos tonos. «Nos abandonaron en un camino para morir, y a eso lo llaman malentendido. Papá, estábamos confusos, no sabíamos qué hacer». Luciana intentó explicar, pero sus palabras sonaban vacías y mecánicas. «Solo queríamos vuestro bien», añadió Rodrigo. «Creímos que estaríais mejor en un lugar con cuidados especializados». «¿Qué lugar?», interrumpió Concepción. «Nos dejaron en medio del campo». Guillermo bajó la cabeza, fingiendo vergüenza. «Fue un error terrible, papá. Entramos en pánico. No sabíamos cómo llevaros al lugar correcto». Las mentiras eran tan descaradas que incluso Teresita, que intentaba mantenerse neutral, no pudo disimular el asco. Se retiró a la cocina, donde los otros residentes esperaban ansiosos noticias. «Están mintiendo descaradamente», susurró Mariana a Valdemar. «Es obvio que se enteraron de lo del dinero». En la sala, la farsa continuaba. Luciana abrió la caja de bombones caros. «Les trajimos las cosas que les gustan, mamá. Recordé que te encanta el chocolate». El problema era que Concepción era diabética desde hacía años y no podía comer dulces, hecho que cualquier hijo atento sabría. La demostración de que no conocían ni las condiciones de salud de su propia madre fue una prueba más de lo desconectados que estaban de la realidad de sus padres. Rodrigo comenzó a sacar regalos de la bolsa. Una camisa formal cara para Sebastián, un perfume importado para Concepción, productos totalmente inadecuados para el estilo de vida sencillo que siempre habían tenido. Era obvio que habían comprado todo a toda prisa, sin conocer realmente los gustos de sus padres. «Queremos llevaros a casa», anunció Guillermo solemnemente. «Reformamos vuestra habitación, compramos una cama hospitalaria para mamá, contratamos una enfermera particular». «¿Enfermera?»,
Concepción frunció el ceño. No necesito enfermera. Estoy bien de salud. Claro que sí, mamá, insistió Luciana. A tu edad es importante tener cuidados especiales. Sebastián se levantó lentamente, su paciencia llegando al límite. ¿Cuidados especiales? ¿Cómo abandonarnos en un camino? Papá, por favor, no sigas con eso. Guillermo cambió rápidamente el tono, mostrando impaciencia. Ya nos hemos disculpado. Ahora queremos compensar el error. ¿Compensar cómo? Sebastián se cruzó de brazos. Los tres hijos se miraron rápidamente, y Rodrigo tomó la delantera. Bueno, nos enteramos de que ustedes pueden tener algunos derechos sobre una propiedad antigua. Listo. Finalmente mostraron a qué vinieron. Sebastián sintió una mezcla de rabia y satisfacción al ver a sus hijos revelar sus verdaderas intenciones. ¿Qué propiedad?, preguntó, fingiendo ignorancia. Papá, no necesitas fingir, dijo Luciana, abandonando parte de la escenificación. Nos enteramos de que tienes derechos sobre un terreno valioso y queremos ayudar. ¿Ayudar cómo? Guillermo se adelantó asumiendo un tono de negocios. Mira, papá, estas cosas de propiedad son complicadas. Necesitas un abogado, conocimientos jurídicos, contactos. Nosotros podemos encargarnos de todo por ti. Es verdad, concordó Rodrigo. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos relaciones en la ciudad. Podemos conseguir el mejor negocio para ustedes. Concepción, que hasta entonces había permanecido callada, finalmente explotó. ¿Creéis que somos idiotas? ¿Creéis que no sabemos por qué volvieron? Mamá, ¿qué dices? Volvimos porque os queremos. Guillermo intentó retomar el tono dramático. ¡Mentira!, gritó Concepción, sorprendiendo a todos con su vehemencia. Solo volvieron porque se enteraron del dinero. Si fuéramos pobres, les importaría un bledo si moríamos en ese camino. El silencio que siguió fue mortal. Los tres hijos se dieron cuenta de que la máscara se había caído por completo, y ahora debían decidir si seguían fingiendo o asumían sus verdaderas intenciones. Luciana fue la primera en abandonar la farsa. Está bien, lo descubrieron. Pero ¿cuál es el problema? Somos familia. Si ustedes tienen dinero, es natural que nosotros también nos beneficiemos. La frialdad de la declaración sorprendió incluso a Guillermo y Rodrigo, que aún intentaban mantener alguna apariencia. ¿Natural?, Sebastián repitió, incrédulo. ¿Natural es abandonar a los padres en un camino? Papá, aquello fue un error. Guillermo intentó contemporizar. Pero ahora podemos arreglarlo todo. Ustedes vienen a vivir con nosotros. Nosotros los cuidamos y todos salimos ganando. ¿Todos? Concepción estaba temblando de rabia. ¿O solo vosotros? Rodrigo, dándose cuenta de que la situación se estaba yendo de control, cambió de táctica. Miren, seamos prácticos. Ustedes son ancianos. No saben lidiar con esas cantidades de dinero. Pueden ser engañados, robados. Nosotros podemos protegerlos. La ironía de la situación era flagrante. Los mismos hijos que habían abandonado a sus padres para morir ahora se ofrecían a protegerlos de estafadores. Mariana, que estaba en la cocina, no aguantó más y apareció en la puerta de la sala. Con permiso, pero necesito darle medicina a doña Concepción. Su presión está alterada. La presencia de la joven estudiante de enfermería incomodó visiblemente a los tres hijos, que se dieron cuenta de que había otras personas cuidando de sus padres. ¿Quién eres tú?, preguntó Luciana con desconfianza. Soy Mariana, estudio enfermería y vivo aquí en la pensión. Estoy cuidando la salud de sus padres desde que llegaron. ¿Desde que llegaron? Guillermo frunció el ceño. ¿Quiere decir que llevan semanas viviendo aquí? Más de un mes, respondió Teresita apareciendo de la cocina, y siendo tratados como familia, cosa que ustedes nunca hicieron. La presencia de la dueña de la pensión dejó a los tres hijos claramente incómodos. Era obvio que no esperaban encontrar a sus padres integrados en una nueva familia, siendo cuidados y respetados. Bueno, dijo Guillermo, intentando retomar el control de la situación, esto fue temporal. Ahora que los encontramos pueden volver a casa. Esta es nuestra casa, dijo Sebastián firmemente. Estas son las personas que nos acogieron cuando ustedes nos tiraron. La declaración golpeó a los hijos como una bofetada. Rodrigo intentó una última jugada. Papá, sé razonable.
Nosotros tenemos las mejores condiciones para cuidarlos. Casa grande, dinero, comodidad. ¿Comodidad? Sebastián rió amargamente. Como la comodidad de un camino polvoriento bajo el sol. Percibiendo que la estrategia emocional había fallado completamente, Luciana pasó al chantaje. Miren, ustedes son nuestros padres y nosotros somos sus herederos legales. Si no vienen por las buenas, podemos resolverlo en la justicia. La amenaza jurídica fue la gota que colmó el vaso. Sebastián se levantó con una dignidad que no demostraba desde hacía meses. «Salgan de mi casa», dijo con voz firme y controlada. «Papá, salgan», gritó Sebastián, su voz resonando por toda la casa. «Salgan y no vuelvan más, ya no sois mis hijos». Los tres intentaron protestar, pero Valdemar y Diego aparecieron de la cocina con expresiones nada amistosas. El mensaje estaba claro, no eran bienvenidos. Guillermo hizo un último intento. «Se van a arrepentir. Esta gente solo está interesada en su dinero». La acusación era tan irónica que hasta Concepción rió. ¿Interesados en nuestro dinero? Ellos nos acogieron cuando no teníamos nada. Ustedes solo aparecieron después de que se enteraron de la herencia. Sin más argumentos, los tres hijos salieron de la pensión cargando los regalos que nadie quiso. Antes de entrar en el coche, Guillermo lanzó una última amenaza. «Esto no se va a quedar así. Vamos a luchar en la justicia por nuestros derechos». El portón se cerró detrás de ellos, y por segunda vez en 2 meses, Sebastián y Concepción vieron partir a sus hijos. Pero esta vez, en lugar de desesperación, sintieron solo alivio y la certeza de que habían tomado la decisión correcta. En los días que siguieron a la expulsión de los hijos, una extraña paz se apoderó de la pensión. Sebastián y Concepción parecían más ligeros, como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. La decisión de romper definitivamente con Guillermo, Luciana y Rodrigo había sido dolorosa, pero necesaria y liberadora. El doctor Miranda llamó un miércoles con noticias importantes. La constructora responsable del centro comercial había elevado su oferta a 9 millones de pesos, y una segunda empresa interesada en expandir el emprendimiento había ofrecido 10 millones y medio. El abogado recomendó aceptar la segunda propuesta, ya que el valor estaba por encima de sus expectativas iniciales. 10 millones y medio, repitió Sebastián a Concepción mientras colgaba el teléfono. Es tanto dinero que ni puedo imaginarlo. Concepción estaba sentada en el porche, desgranando vainas para el almuerzo. Sebastián, ¿ya pensaste qué vamos a hacer con todo ese dinero? Era una pregunta que lo atormentaba desde hacía semanas. Durante toda su vida habían vivido con lo mínimo necesario. Sebastián había trabajado duro en los cañaverales, Concepción cosía para afuera para complementar los ingresos familiares. Nunca habían soñado con lujos o riquezas, solo con dignidad y tranquilidad. Sí pensé, respondió sentándose junto a su esposa. Quiero compartirlo con las personas que realmente lo merecen. Aquella tarde, Sebastián reunió a todos los residentes de la pensión en la sala. Teresita, Mariana, Diego, Valdemar y doña Neide se acomodaron en los sofás y sillas, curiosos sobre el motivo de la reunión. Saben que la cuestión del terreno está siendo resuelta, comenzó Sebastián. Y saben también que el valor es considerable. Don Sebastián, interrumpió Teresita, usted no necesita darnos explicaciones sobre su dinero, es su derecho a hacer lo que quiera con él. Lo sé, doña Teresita, pero ustedes se han convertido en nuestra familia. Y la familia comparte las cosas buenas de la vida. Concepción sostuvo la mano de su marido, apoyando su decisión. Durante las últimas noches, habían conversado largamente sobre cómo querían usar la herencia inesperada. Primero, continuó Sebastián, doña Teresita, usted siempre soñó con reformar esta casa y construir más habitaciones para ayudar a más gente, ¿no es así? Teresita se sonrojó ligeramente. Bueno, ya lo he mencionado algunas veces. Pues entonces, quiero darle 1 millón de pesos para que reforme y amplíe la pensión, para que pueda acoger a más personas que lo necesiten, como nos acogió a nosotros. El silencio que siguió fue de puro shock. Teresita se llevó la mano al pecho, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿1 millón? Don Sebastián, eso es demasiado generoso. No es generosidad, replicó, es gratitud.
Usted nos salvó cuando no teníamos nada más. Valdemar se aclaró la garganta, visiblemente emocionado. Hombre, esto es increíble. Con ese dinero, doña Teresita puede transformar este lugar en una verdadera casa de acogida. Sebastián se volvió hacia José Carlos, que había llegado en ese momento trayendo verduras para Teresita. José Carlos, ¿te acuerdas de aquel día que nos encontraste en el camino? ¿Cómo olvidarlo? Fue una de las cosas más tristes que he visto en el camino. Si no hubieras parado, habríamos muerto bajo ese sol. Por eso quiero darte 500,000 pesos. José Carlos casi dejó caer la caja de verduras que llevaba. ¿500,000? Don Sebastián, no puedo aceptar eso. Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Precisamente por eso lo mereces, insistió Sebastián. En un mundo lleno de gente sin corazón, tú mostraste que todavía existe bondad. Mariana estaba llorando silenciosamente. Como estudiante universitaria, sabía exactamente lo que representaban esas cantidades. Don Sebastián, esto es maravilloso, pero no puedo aceptar nada. Cuidarlos a ustedes nunca fue por interés. Lo sé, hija mía, pero tienes sueños, tienes planes. Sé que quieres especializarte en enfermería geriátrica, ¿no es así? Mariana asintió, sorprendida de que él supiera sus planes profesionales. Entonces recibirás 300,000 pesos para invertir en tus estudios. Quiero que te conviertas en la mejor enfermera geriátrica de la región para cuidar de otros ancianos como cuidaste de nosotros. La joven se desmoronó en sollozos, incapaz de controlar la emoción. Diego se acercó y la abrazó, también visiblemente conmovido por la generosidad de la pareja. «Y tú, Diego», dijo Sebastián, «siempre hablas de tu sueño de tener tu propio camión, ¿no es así?» «Soñar no cuesta nada», respondió Diego modestamente. «Deja de ser un sueño hoy. Recibirás 400,000 pesos para comprar tu camión y montar tu empresa de transportes». Diego se puso de pie de un impulso, luego se sentó de nuevo, luego se levantó otra vez, completamente desorientado por la emoción. «Don Sebastián, yo no tengo palabras». Valdemar estaba callado, observando todo con una sonrisa discreta. Sebastián se volvió hacia el mecánico. «Valdemar, nunca tuviste hijos, pero nos trataste como padres desde el primer día. Ustedes son la familia que elegí», dijo Valdemar simplemente. «Y tú también recibirás 300,000. Sé que tienes planes de abrir un taller mecánico solidario para ayudar a personas necesitadas». El duro mecánico finalmente se quebró. Lloró como un niño, sin intentar esconder las lágrimas. «Hombre, ustedes son increíbles. Son realmente increíbles». Doña Neide, que había acompañado todo en silencio, se acercó y besó la frente de Sebastián. «¿Qué lección de vida están dando? Sus propios hijos no supieron reconocer el tesoro que tenían como padres. Y lo que sobre», dijo Concepción, «queremos donarlo a instituciones que cuidan de ancianos abandonados, para que otras parejas no pasen por lo que pasamos nosotros». La tarde se transformó en una celebración improvisada. Teresita corrió a la cocina y preparó una cena especial, mientras los otros residentes asimilaban lentamente la magnitud de la generosidad que habían presenciado. Durante la cena, José Carlos levantó su vaso de refresco. «Quiero hacer un brindis, no solo por el dinero, que es una bendición, sino principalmente por haber conocido a dos personas que me enseñaron lo que significa gratitud y generosidad». Todos brindaron emocionados, y la comida se extendió por la noche, regada con muchas conversaciones, risas y planes para el futuro. La semana siguiente, el doctor Miranda finalizó todos los trámites legales. El terreno fue oficialmente vendido por 10,5 millones de pesos, de los cuales casi 2 millones fueron destinados a impuestos y honorarios de abogados. Sobraron 8,5 millones netos. Sebastián y Concepción cumplieron rigurosamente lo que habían prometido. Teresita recibió su millón e inmediatamente comenzó a hacer planes para la reforma de la pensión. José Carlos lloró cuando el dinero fue depositado en su cuenta, prometiendo usar parte para ayudar a otros camioneros en dificultades. Mariana usó parte del dinero para pagar la universidad y se inscribió en un curso de especialización en Buenos Aires. Diego compró un camión seminuevo en excelente estado y registró su empresa de transportes.
Valdemar adquirió un terreno pequeño en el barrio y comenzó a construir su taller solidario. Con el resto del dinero, cerca de 5 millones, Sebastián y Concepción compraron una casa sencilla pero cómoda en una calle tranquila cerca de la pensión. No querían lujos, solo dignidad y la certeza de que siempre estarían cerca de la familia que eligieron. La casa tenía 3 habitaciones, una sala amplia, cocina grande y un patio donde Concepción podía plantar sus flores y hierbas. Era sencilla, pero era de ellos, conquistada de forma honesta y rodeada de amor verdadero. 2 millones fueron donados a 3 instituciones que cuidaban de ancianos en situación de vulnerabilidad en Córdoba y la región. Sebastián se aseguró de visitarlas personalmente antes de hacer las donaciones, queriendo asegurarse de que el dinero sería bien utilizado. Mientras tanto, los hijos intentaron diversas maniobras legales para impugnar la decisión de sus padres. Contrataron abogados caros. Alegaron que Sebastián y Concepción no tenían capacidad mental para tomar decisiones financieras. Intentaron probar que estaban siendo manipulados por los residentes de la pensión. Todos los intentos fueron infructuosos. El doctor Miranda había documentado cuidadosamente todo el proceso, y exámenes médicos comprobaron que ambos estaban en pleno uso de sus facultades mentales. Más importante aún, había testigos de sobra para comprobar que los hijos habían abandonado a sus padres voluntariamente. Una tarde de septiembre, Guillermo, Luciana y Rodrigo hicieron un último intento. Aparecieron en la casa nueva de Sebastián y Concepción, esta vez sin regalos caros ni lágrimas falsas. Venían con una actitud más agresiva, dispuesta a confrontar a sus padres. «Papá, esto es un absurdo», dijo Guillermo sin rodeos. «Usted está dando nuestro dinero a extraños». «¿Nuestro dinero?», Sebastián rió irónicamente. «¿Qué nuestro? Ustedes no movieron un dedo para ayudar cuando lo necesitamos. Este dinero es nuestro, y hacemos con él lo que queramos». «Pero nosotros somos sus hijos», gritó Luciana. «Hijos». Concepción se levantó de la silla donde bordaba. «Los hijos no abandonan a sus padres en un camino para morir». Rodrigo intentó un enfoque diferente. «Miren, seamos prácticos. No van a vivir para siempre. Cuando ustedes partan, ese dinero acabará en manos de extraños de todos modos. Al menos asegúrense de que se quede en la familia». La frialdad del comentario, la referencia a la inevitable partida de los padres como argumento para la herencia, fue más reveladora que cualquier acusación que Sebastián pudiera hacer. «Rodrigo», dijo Sebastián con calma, «acabas de confirmar lo que siempre supimos. Para ustedes somos solo obstáculos entre ustedes y el dinero». «Papá, no es eso». «Es exactamente eso», interrumpió Concepción. «Ustedes nunca nos amaron de verdad. Nunca se preocuparon por nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra dignidad. Solo quieren lo que pueden sacarnos». Guillermo hizo un último intento. «Está bien, reconocemos que nos equivocamos, pero aún hay tiempo de arreglarlo. Vuelvan a casa, nosotros los cuidaremos bien». «Nuestra casa es aquí», dijo Sebastián indicando a su alrededor. «Nuestra familia son las personas que nos eligieron cuando no teníamos nada. Ustedes tuvieron 50 años para amarnos de verdad y perdieron esa oportunidad». Los 3 hijos salieron derrotados, sabiendo que no había nada más que hacer. Los intentos judiciales habían fracasado, el chantaje emocional ya no funcionaba, y los padres estaban irredentos en su decisión. Aquella noche, Sebastián y Concepción cenaron en la mesa de su cocina nueva, observando por la ventana el patio donde las primeras plántulas de albahaca comenzaban a brotar. No se arrepentían de ninguna decisión tomada. Por primera vez en décadas, se sentían verdaderamente libres para vivir sus vidas como querían, rodeados de personas que los amaban por lo que eran, no por lo que poseían. 6 meses después de la mudanza a la casa nueva, Sebastián y Concepción habían construido una rutina tranquila y feliz. La casa sencilla pero acogedora se había transformado en un punto de encuentro para la familia elegida. Todas las tardes, alguno de los residentes de la pensión aparecía para tomar café, conversar o simplemente disfrutar de la compañía de la pareja que se había convertido en el centro afectivo de todos. El patio de Concepción había florecido magníficamente. Había plantado albahaca,
tomillo, romero y otras hierbas que perfumaban todo el vecindario. También había un pequeño huerto con árboles de guayaba y un jaboticabero que Sebastián había traído de la casa antigua. Era debajo de este árbol donde le gustaba sentarse al final del día, observando el movimiento de la tranquila calle. Teresita había comenzado la reforma de la pensión y las obras avanzaban rápidamente. Con el dinero de Sebastián, había logrado contratar buenos albañiles y comprar materiales de calidad. El proyecto incluía 6 habitaciones nuevas, una cocina más grande y una sala de convivencia amplia donde los residentes pudieran reunirse cómodamente. «Va a ser la pensión más acogedora de Córdoba», decía Teresita siempre que mostraba los planes a Sebastián y Concepción. «Y todo gracias a la generosidad de ustedes». José Carlos había utilizado sus 500,000 pesos de forma inteligente. Además de saldar deudas antiguas, había comprado un camión nuevo y modernizado su pequeña empresa de transportes. Pero la parte más conmovedora era su proyecto personal. Había creado un fondo de ayuda para camioneros en dificultades, ofreciendo préstamos sin intereses a colegas que pasaban por problemas financieros. «Aprendí de ustedes que el dinero solo vale algo cuando se comparte», le dijo a Sebastián en una de sus visitas semanales a la casa de la pareja. Diego había realizado su sueño de forma aún más ambiciosa de lo que imaginaba. Con los 400,000 pesos, no solo compró un excelente camión, sino que también alquiló un pequeño galpón y contrató a 2 empleados. Su empresa de transportes Carretera Solidaria rápidamente ganó reputación en la región por su eficiencia y honestidad. Pero la transformación más notable fue en su vida personal. En los últimos meses, Diego y Mariana se habían acercado cada vez más. Lo que comenzó como una amistad basada en la admiración mutua por el ejemplo de Sebastián y Concepción, había evolucionado hacia un romance genuino y profundo. Mariana usó parte del dinero para especializarse en enfermería geriátrica en una universidad de Buenos Aires, haciendo el curso de forma intensiva los fines de semana. El resto lo invirtió en un pequeño consultorio donde atendía a ancianos de la comunidad, muchos de forma gratuita. Su pasión por cuidar a personas mayores se había intensificado después de convivir con Sebastián y Concepción. «Ellos me enseñaron que envejecer puede ser hermoso cuando uno está rodeado de amor», le contó a Diego en una de las largas conversaciones que tenían en el patio de la pensión. La relación entre Diego y Mariana floreció naturalmente. Él la recogía en la universidad cuando ella regresaba tarde de Buenos Aires. Ella se encargaba de la documentación de su empresa y ambos pasaban horas conversando sobre planes para el futuro. Era un amor maduro, basado en valores sólidos y en la admiración mutua por los sueños del otro. Valdemar se había transformado en el mecánico social del barrio. Su taller solidario funcionaba en un pequeño taller que había montado con el dinero de Sebastián, donde reparaba gratuitamente coches de familias necesitadas y enseñaba mecánica básica a jóvenes desempleados. 3 días a la semana atendía a clientes de pago. Los otros 3 trabajaba gratuitamente para quienes no podían pagar. «Es lo más gratificante que he hecho en la vida», le dijo a Sebastián una mañana en que fue a ayudarlo a arreglar un grifo. «Nunca imaginé que trabajar gratis pudiera dar tanta satisfacción». El mecánico cincuentón también había encontrado un propósito mayor. Había desarrollado un proyecto de visitas regulares a residencias de ancianos de la región, donde reparaba sillas de ruedas, camas hospitalarias y otros equipos que las instituciones no tenían recursos para mantener en orden. Una tarde de octubre, Sebastián y Concepción recibieron una visita inesperada. Era Fernanda, la exnuera, esposa de Guillermo, acompañada del nietecito Pedrito, ahora de 2 años y medio. La mujer estaba visiblemente nerviosa, cargando una pequeña maleta y sujetando firmemente la mano de su hijo. «Doña Concepción, don Sebastián», dijo con la voz entrecortada. Yo no sabía si debía venir, pero...». Concepción se levantó inmediatamente de la silla donde bordaba. «Fernanda, entra, hija mía, entra». La joven entró vacilante, y Pedrito corrió directamente a los brazos de su abuelo. El niño había guardado en su memoria el cariño de los abuelos y no entendía por qué había estado tanto tiempo sin verlos. «¡Abuelo!», gritó Pedrito, saltando al regazo de Sebastián. «¿Dónde están los pajaritos?».
Sebastián había criado algunos periquitos en el patio de la casa nueva, y el nieto los recordaba de las últimas visitas antes del abandono. «Están allá al fondo, mi príncipe. ¿Quieres ir a verlos?» Mientras Sebastián llevaba al nieto a ver los pájaros, Concepción conversó con Fernanda en la sala. La joven estaba claramente afectada, y no tardó en empezar a llorar. «Doña Concepción, me separé de Guillermo. No aguantaba más la vergüenza de lo que les hizo a ustedes». Concepción se sentó junto a la exnuera y tomó sus manos. «Cuéntame lo que pasó, hija mía». Fernanda contó que la vida en casa se había vuelto insoportable después del fracaso en recuperar la herencia. Guillermo se había vuelto cada vez más amargado y agresivo, culpando a sus padres por su ingratitud y desarrollando una obsesión enfermiza por el dinero que consideraba suyo por derecho. Empezó a tratar mal, incluso a su propio hijo, reveló Fernanda entre sollozos. Decía que habíamos perdido la oportunidad de ser ricos por la terquedad de ustedes. Llegó al punto de prohibir a Pedrito hablar de sus abuelos. La revelación impactó a Concepción. Saber que su nieto estaba siendo privado de hablar de ellos por pura mezquindad de su padre fue como una puñalada. Cuando le dije que me iba a separar se puso furioso, continuó Fernanda. Dijo que si me iba, se llevaría a Pedrito de todos modos. Fue entonces cuando decidí huir y venir a buscarlos a ustedes. Sebastián regresó del patio cargando al nieto, que jugaba feliz con un periquito manso en el hombro. Ver al hombre que había considerado un monstruo durante meses tratando a un niño con tanto cariño emocionó profundamente a Fernanda. «Don Sebastián», dijo intentando controlar el llanto, «sé que no tengo derecho a pedir nada después de todo lo que pasó, pero ¿pueden darnos cobijo por unos días?» «Solo hasta que consiga organizarme». «Hija mía», interrumpió Sebastián, «tú y Pedrito sois siempre bienvenidos aquí. Esta también es vuestra casa». Concepción inmediatamente comenzó a arreglar la habitación de invitados. «Fernanda, tú y Pedrito pueden quedarse el tiempo que necesiten. Somos familia». La palabra familia hizo que la joven se desmoronara en llanto una vez más. Durante años, ella había intentado mantener la armonía familiar, pero ahora percibía que la verdadera familia estaba allí, en la simplicidad de aquella casa, en el amor incondicional de aquellos abuelos que acogían sin hacer preguntas ni exigencias. En los días siguientes, la presencia de Fernanda y Pedrito trajo una alegría renovada a la casa. El niño corría por el patio, ayudaba a la abuela a regar las plantas y escuchaba historias que el abuelo contaba sentado debajo del jaboticabero. Era como si la familia se hubiera completado de una forma inesperada pero perfecta. Fernanda, poco a poco, contó más detalles sobre cómo la vida de los 3 hijos se había deteriorado después de perder la herencia. Guillermo se había convertido en una persona amargada y resentida. Luciana había desarrollado una obsesión por el dinero que estaba destruyendo su matrimonio, y Rodrigo había cerrado la tienda por mala gestión y ahora debía a varios proveedores. Nunca entendieron que la felicidad no tiene precio, reflexionó Concepción en una conversación con su exnuera. Siempre pensaron que el dinero lo resolvería todo. Una tarde, Diego apareció en la casa de Sebastián y Concepción con una noticia importante. Él y Mariana habían decidido casarse. «Queremos una ceremonia sencilla», explicó Diego, visiblemente emocionado. «Y nos gustaría mucho que fuera aquí, en su patio. Ustedes son como padres para nosotros». Concepción estaba radiante. «Claro que sí. Haremos la fiesta de boda más bonita de Córdoba». Los preparativos comenzaron inmediatamente. Teresita se ofreció a organizar la comida. Valdemar dijo que construiría una pérgola de madera para la ceremonia. José Carlos trajo sus altavoces para la música, y hasta doña Neide se involucró, ofreciéndose a hacer el pastel. La boda fue programada para un sábado de noviembre, exactamente un año después de la llegada de Sebastián y Concepción a la pensión. Era simbólico. La fecha que había marcado el inicio de una nueva familia ahora celebraría la unión de 2 de sus miembros más queridos. La semana de la boda, una última sorpresa esperaba a todos. Llegó una carta certificada a nombre de Sebastián. Era de una oficina de abogados de Buenos Aires, informando que una de las instituciones beneficiadas por las donaciones de la pareja había sido contemplada con una partida federal para expansión,
y que citaron a Sebastián y Concepción como inspiración para el proyecto. «Nuestro ejemplo se está multiplicando», dijo Sebastián a Concepción. «El bien que hicimos está generando más bien». Era la confirmación de que habían tomado las decisiones correctas. El dinero que podrían haber guardado egoístamente se estaba multiplicando en beneficio de cientos de personas, creando una red de solidaridad que crecía día tras día. La víspera de la boda, toda la familia elegida se reunió en la casa de Sebastián y Concepción para los últimos preparativos. El patio estaba decorado con flores que Concepción había cultivado. La pérgola de Valdemar estaba hermosa, y el olor del pastel de doña Neide perfumaba toda la casa. Fernanda ayudaba con los arreglos florales, mientras Pedrito jugaba con los periquitos. La joven había encontrado un empleo en una tienda del centro y ya podía pagar un pequeño apartamento, pero Sebastián y Concepción insistieron en que se quedara más tiempo. «Aquí tienes familia para ayudar con Pedrito», argumentó Concepción, «y nosotros ganamos vuestra compañía». Era verdad. La presencia de la exnuera y del nieto había llenado un vacío que ni ellos sabían que existía. Pedrito llamaba a los abuelos abuelo Ba y abuela Sa, y se había convertido en la alegría de la casa. Aquella noche, Sebastián y Concepción se acostaron pensando en el camino recorrido. Un año antes, eran una pareja abandonada en un camino, sin perspectiva de futuro. Ahora eran el centro de una familia grande y amorosa. Tenían una casa propia, habían ayudado a personas queridas a realizar sus sueños y estaban a punto de celebrar la boda de 2 hijos del corazón. «Sebastián», dijo Concepción en la oscuridad, «¿crees que nuestros hijos biológicos algún día entenderán lo que perdieron?» «Quizás», respondió apretando la mano de su esposa, «pero eso ya no importa. Lo importante es que encontramos lo que realmente vale en la vida». Afuera, la ciudad de Córdoba dormía tranquila, arrullada por la suave brisa que balanceaba las hojas del jaboticabero en el patio donde, al día siguiente, 2 personas que se amaban de verdad se dirían sí, el uno al otro, rodeados por la familia más improbable y más genuina que alguien podría imaginar. El día amaneció soleado y perfecto para la boda. Sebastián se levantó temprano y fue al patio a verificar los últimos detalles de la decoración. La pérgola que Valdemar había construido estaba hermosa, adornada con flores blancas y amarillas que Concepción había cultivado especialmente para la ocasión. El aroma de la albahaca y el romero perfumaba todo el ambiente, creando una atmósfera mágica para la ceremonia. Concepción estaba en la cocina desde las 5 de la mañana, preparando los últimos platos para la fiesta. Fernanda la ayudaba, mientras Pedrito ayudaba lamiendo los moldes y haciendo un delicioso desorden en la cocina. La complicidad entre las 2 mujeres había crecido tanto que parecían madre e hija de verdad. «Doña Concepción», dijo Fernanda mientras aderezaba la ensalada, «gracias por acogerme aquí. Después de todo lo que pasó, pensé que nunca más iba a tener una familia». «Tonterías, hija mía», respondió Concepción, revolviendo la farofa. «Familia no es sangre, es elección. Y nosotros te elegimos a ti y a Pedrito desde el primer día». Las primeras personas comenzaron a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Teresita apareció cargando enormes fuentes de comida, seguida por los residentes de la pensión que se habían convertido en familia. Doña Neide trajo el pastel de 3 pisos que había preparado con todo cariño, decorado con flores naturales del jardín de Concepción. José Carlos llegó en su camión nuevo, pero esta vez no estaba solo. Trajo a su hermana Ana Paula y a sus 2 hijos, niños de 8 y 10 años, que quedaron fascinados con los periquitos de Sebastián. El camionero se había reencontrado con su familia después de lograr estabilizar su vida financieramente, y ahora eran una presencia constante en su nueva rutina. Valdemar apareció vistiendo una camisa formal nueva, con el cabello peinado y una expresión más alegre que nunca. En los últimos meses, el trabajo en el taller solidario le había dado un sentido de propósito que había transformado completamente su personalidad. Él, que siempre había sido un hombre solitario, ahora estaba rodeado de amigos y proyectos que daban sentido a su vida. «Don Sebastián», dijo Valdemar, ajustándose la corbata que claramente no estaba acostumbrado a usar, «nunca imaginé
que presenciaría una boda en el patio de la familia que elegí. Esto es más emocionante que cualquier fiesta elegante. Diego llegó a las 3, visiblemente nervioso pero radiante de felicidad. Estaba impecable con un traje azul marino sencillo pero elegante, que había comprado especialmente para la ocasión. Su cabello estaba bien cortado, y llevaba una pequeña caja con las alianzas que había mandado grabar con los nombres de él y Mariana. «Don Sebastián», dijo Diego abrazando al hombre que consideraba un padre, «gracias por haber abierto su casa para que nos casemos aquí. Esto significa todo para nosotros». «Diego, hijo mío», respondió Sebastián emocionado, «es un honor tener vuestra boda aquí. Esta casa fue hecha para celebrar momentos felices». Mariana llegó media hora después, acompañada de 2 amigas de la Facultad de Enfermería. Estaba deslumbrante con un vestido sencillo de color crema, con el cabello recogido en un delicado peinado adornado con pequeñas flores del jardín de Concepción. Su sonrisa irradiaba una felicidad genuina que contagiaba a todos a su alrededor. Concepción lloró cuando vio a la joven que consideraba una hija bajando del coche. «Mi niña hermosa», dijo, abrazando a Mariana con cuidado para no arrugar el vestido. «Estás perfecta. Aprendí de usted que la verdadera belleza viene de dentro», respondió Mariana devolviendo el abrazo. «Y hoy me siento la mujer más feliz del mundo». La ceremonia fue sencilla y conmovedora. Un juez amigo del doctor Miranda se había ofrecido a celebrar la boda gratuitamente, emocionado con la historia de la pareja y de la familia que los había acogido. Todos se reunieron en el patio, formando un círculo alrededor de la pérgola donde Diego y Mariana intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito. «Mariana», dijo Diego, sosteniendo las manos de la novia, «tú me enseñaste que el amor verdadero es cuidado, es dedicación, es elegir a la misma persona todos los días. Prometo ser tu compañero, tu mejor amigo, tu puerto seguro en todas las tormentas de la vida». «Diego», respondió Mariana con lágrimas en los ojos, «tú me mostraste que los sueños compartidos se hacen realidad más rápido. Prometo caminar a tu lado, apoyar tus proyectos, construir contigo una familia basada en el ejemplo de amor que encontramos aquí». Cuando el juez los declaró marido y mujer, toda la familia improvisada estalló en aplausos y gritos de alegría. Sebastián y Concepción lloraban abrazados, viendo a 2 jóvenes que amaban como hijos iniciar una nueva vida juntos. Teresita gritaba de emoción, Valdemar silbaba fuerte, y hasta el pequeño Pedrito aplaudía sin entender exactamente lo que estaba sucediendo. La fiesta se extendió por la tarde y noche. José Carlos había traído un equipo de sonido sencillo, y la música animada amenizaba conversaciones, bailes y mucha comida casera. El pastel de doña Neide fue un éxito, y Concepción apenas podía contener la emoción al ver su patio lleno de personas que se amaban de verdad. Durante la fiesta, el doctor Miranda apareció con una sorpresa. Trajo una carpeta con documentos oficiales. «Sebastián, Concepción», dijo el abogado, «tengo una buena noticia. La municipalidad aprobó el proyecto de la guardería municipal que se construirá con parte de la partida que ustedes donaron. Se llamará Guardería Esperanza y atenderá a 300 niños necesitados de la región». La noticia emocionó profundamente a la pareja. Saber que su generosidad seguía generando frutos era la confirmación de que habían tomado las decisiones correctas. «Doctor Miranda», dijo Concepción, «esa es la mejor noticia que podríamos recibir hoy. Saber que nuestro dinero está ayudando a niños es mejor que cualquier regalo». Mientras la fiesta continuaba, Sebastián se apartó por unos minutos y fue a sentarse debajo del jaboticabero. Desde allí, observaba toda la escena, Diego y Mariana bailando apasionados, Fernanda conversando animadamente con las amigas de la novia, Pedrito corriendo entre los adultos, Valdemar contando chistes a José Carlos, Teresita organizando la mesa de dulces con doña Neide. Era exactamente así como siempre había soñado que una familia debería ser. Unida no por obligación, sino por amor, generosa no por interés, sino por gratitud, feliz no por tener mucho, sino por valorar lo que se tiene. Concepción se acercó y se sentó junto a su marido. «¿En qué estás pensando?»
Estoy pensando que hace 1 año y medio nuestros propios hijos nos abandonaron en un camino, respondió, sin amargura en la voz. Y hoy estamos rodeados de más amor del que jamás tuvimos en toda nuestra vida. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente vale, reflexionó Concepción. Si nuestros hijos no hubieran hecho esa maldad, nunca habríamos conocido a esta familia maravillosa. La fiesta terminó tarde por la noche, con muchos abrazos, promesas de visitas frecuentes y lágrimas de alegría. Diego y Mariana partieron para una luna de miel sencilla, en una posada en el interior, pero prometieron regresar la semana siguiente para la celebración del segundo cumpleaños de Pedrito. En las semanas siguientes, la vida volvió a su ritmo tranquilo de siempre. Fernanda logró establecerse definitivamente con su nuevo empleo y decidió alquilar una casita en la misma calle de Sebastián y Concepción para que Pedrito pudiera crecer cerca de los abuelos. El niño se había convertido en la alegría de la vida de la pareja, llenando la casa con risas y travesuras inocentes. Diego y Mariana regresaron de la luna de miel más enamorados que nunca y anunciaron que también estaban buscando una casa para comprar en la misma región. Querían criar a sus futuros hijos cerca de los padres que la vida les había dado. La reforma de la pensión de Teresita terminó en marzo y la reinauguración fue una fiesta que duró 2 días. La nueva estructura podía acoger a 20 personas cómodamente, y ya había una lista de espera de ancianos y jóvenes en situación de vulnerabilidad queriendo vivir allí. Teresita había creado un verdadero hogar para personas que necesitaban un nuevo comienzo. Valdemar expandió su taller solidario y ahora atendía a 3 barrios de la ciudad. Había contratado a 2 jóvenes aprendices y desarrollado un proyecto social que enseña mecánica básica a adolescentes necesitados, dándoles una profesión y perspectiva de futuro. En mayo, 1 año después del abandono, llegó nuevamente el período de San Juan. Esta vez, sin embargo, sería una celebración completamente diferente de la tragedia del año anterior. Sebastián y Concepción decidieron organizar la fiesta en el patio de su casa, invitando a toda su familia elegida. Concepción despertó la víspera de San Juan con una energía que no sentía desde hacía años. Pasó el día entero en la cocina, preparando tamales de maíz, bizcocho de maíz, ponche caliente y todas las delicias tradicionales de la fiesta. Fernanda la ayudaba, mientras Pedrito ayudaba lamiendo los moldes y haciendo un delicioso desorden en la cocina. Sebastián construyó una hoguera en el fondo del patio, justo en el lugar donde había plantado banderines de colores. La expectativa era tanta que los vecinos de la calle comenzaron a preguntar si podían participar en la fiesta, y claro que fueron invitados. La casa que un día había albergado solo a 2 ancianos solitarios, ahora era el centro de la comunidad. El día de San Juan, la fiesta comenzó a media tarde. José Carlos llegó temprano trayendo un acordeón y una guitarra, transformando el patio en una verdadera fiesta de San Juan. Diego y Mariana aparecieron vestidos para la ocasión, él con camisa a cuadros y sombrero de paja, ella con vestido florido y cintas en el cabello. Valdemar, que nunca fue de demostraciones públicas de afecto, sorprendió a todos al llegar con una novia. Era Silvia, una viuda de 52 años que había conocido en el taller cuando ella llevó su coche a arreglar. El rudo mecánico se había transformado en un hombre cariñoso y atento, y la pareja parecía genuinamente feliz. «Don Sebastián», dijo Valdemar presentando a Silvia, «quiero que conozca a la mujer que me está enseñando que nunca es tarde para encontrar el amor». Teresita llegó acompañada de algunos residentes de la pensión, incluyendo a 2 nuevos ancianos que había acogido recientemente. Don Juan, un viudo de 80 años que había sido abandonado por sus hijos en una situación similar a la de Sebastián y Concepción, y doña María, una señora de 75 años, cuya familia se había mudado al extranjero y la había dejado sola. Ver a don Juan hizo que Sebastián y Concepción recordaran su propio viaje. Se acercaron al anciano y, sin decir palabra, lo abrazaron con profunda comprensión. Era el abrazo de quien conoce el dolor del abandono y la alegría de encontrar una nueva familia. «Don Juan», dijo Sebastián, «bienvenido a nuestra familia. Aquí nadie se queda solo».
La fiesta transcurrió en una atmósfera de alegría pura. Los niños del vecindario corrían por el patio. Los adultos conversaban animadamente alrededor de la hoguera y la música del acordeón de José Carlos amenizaba historias, risas y bailes. Concepción observaba todo desde el porche, sosteniendo a Pedrito en brazos, con el corazón desbordante de gratitud. Cuando anocheció y la hoguera comenzó a brillar más intensamente, Sebastián pidió la atención de todos. Tenía algo importante que decir. «Mis queridos», comenzó él con la voz entrecortada, «hace un año, en San Juan, nuestra familia se deshizo de la forma más cruel posible. Nuestros propios hijos nos abandonaron, creyendo que éramos un estorbo en sus vidas». Un silencio respetuoso se apoderó del patio. Todos sabían la historia, pero era la primera vez que Sebastián hablaba públicamente sobre aquel período. «Hoy», continuó, «un año después, estamos aquí celebrando con la familia más hermosa que alguien puede tener. Familia que nos eligió cuando no teníamos nada, que nos amó cuando éramos solo dos viejos perdidos en el mundo». Concepción se levantó y se puso al lado de su marido. «Queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos enseñado lo que es una familia de verdad. Nos salvaron no solo de las calles, sino de la amargura y la soledad». Diego y Mariana se acercaron y abrazaron a la pareja, seguidos por todos los demás. Fue un abrazo colectivo, lleno de emoción y significado, que selló definitivamente los lazos de esta familia improbable pero genuina. «Aprendí una cosa en esta vida», dijo Sebastián, mirando las llamas de la hoguera. «El dinero puede comprar comodidad, puede comprar lujo, puede incluso comprar respeto falso, pero no compra amor verdadero. El amor verdadero se conquista con carácter, con generosidad, con lealtad». Fernanda, que estaba escuchando todo con Pedrito en brazos, se acercó a sus suegros. «Don Sebastián, doña Concepción, gracias por mostrarme cómo se construye una familia de verdad. Quiero que Pedrito crezca con esos valores». El niño, como si entendiera la importancia del momento, extendió sus bracitos hacia los abuelos. «Abuelo va, abuela sa», dijo con su lenguaje aún infantil. «Yo los amo». Fueron esas palabras simples de un niño de 2 años las que resumieron todo el significado de aquella noche. Amor sin interés, sin segundas intenciones, sin cálculos. Amor puro, del tipo que Sebastián y Concepción siempre ofrecieron pero rara vez recibieron de vuelta de sus hijos biológicos. La fiesta continuó hasta tarde, con mucha música, comida y conversaciones que se extendieron hasta la madrugada. Cuando los últimos invitados partieron, Sebastián y Concepción se quedaron en el patio limpiando los últimos vestigios de la celebración, observando las brasas de la hoguera aún ardiendo bajito. «Sebastián», dijo Concepción, recogiendo los últimos platos, «¿te arrepientes de alguna decisión que tomamos?». Él dejó de barrer y miró a su esposa. «Concepción, si pudiera volver en el tiempo, no cambiaría nada. Ni siquiera el abandono de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque fue el abandono lo que nos trajo hasta aquí. Fue su crueldad lo que nos hizo descubrir la bondad de estas personas maravillosas. A veces, Dios permite que pasemos por tormentas para llevarnos a puertos más seguros». Concepción sonrió, comprendiendo perfectamente lo que su marido quería decir. «Tienes razón. Nuestra mayor tragedia se transformó en nuestra mayor bendición». Terminaron de arreglar el patio y entraron en casa. En el pasillo, se detuvieron delante de una foto que Mariana había tomado durante la boda. Toda la familia reunida alrededor de la mesa, sonriendo genuinamente, irradiando verdadera felicidad. «Mira qué familia tan bonita tenemos», dijo Concepción, ajustando el marco en la pared. «La más bonita del mundo», concordó Sebastián. Aquella noche, acostados en la cama de su propia casa, rodeados por el amor de las personas que eligieron amar, Sebastián y Concepción durmieron el sueño de los justos. Habían descubierto que la familia no se define por el ADN, sino por la dedicación, que la riqueza no se mide en números bancarios, sino en abrazos sinceros, que la felicidad no está en lo que se tiene, sino en lo que se comparte. 3 meses después, llegó una carta certificada que trajo un último giro a la historia. Era de Luciana,
escrita con letra temblorosa y manchada por lágrimas. «Papá, mamá», decía la carta, «sé que no merezco perdón, pero necesito contarles algo. Mi matrimonio terminó, perdí el empleo en el banco por mala conducta y estoy pasando necesidades. Guillermo debe mucho dinero y puede ser arrestado por estafa. Rodrigo perdió la tienda y está viviendo de favor en casa de un amigo. Nuestra codicia nos destruyó por completo. Ustedes intentaron enseñarnos valores durante toda la vida y nosotros solo logramos aprender sobre dinero. Ahora no tenemos ni dinero ni familia. No estoy pidiendo que vuelvan a nosotros. Sé que eso es imposible después de lo que hicimos. Solo quería que supieran que ustedes tenían razón en todo. El amor vale más que cualquier fortuna. Espero que sean felices con las personas que supieron valorar el tesoro que ustedes son». Sebastián y Concepción leyeron la carta en silencio, sin rabia, sin satisfacción por la venganza del destino, solo con una tristeza profunda por los hijos que perdieron la oportunidad de ser felices a causa de su propia codicia. «¿Deberíamos intentar ayudarlos?», preguntó Concepción. Sebastián pensó unos minutos antes de responder. «Concepción, nuestro deber como padres terminó el día en que nos abandonaron para morir. Ahora tenemos otros hijos, que nos eligieron y que merecen nuestro amor y cuidado». Guardaron la carta en un cajón y nunca más hablaron de ella. Habían aprendido que perdonar no significa aceptar ser maltratado de nuevo y que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. La vida siguió su curso tranquilo y feliz. Pedrito creció corriendo por el patio de los abuelos, llamando a Mariana tía Mari y a Diego tío Die. La familia elegida se expandió cuando Mariana quedó embarazada y tuvo una niña que recibió el nombre de Esperanza, en homenaje a la segunda oportunidad que todos habían ganado en la vida. Sebastián y Concepción envejecieron rodeados de amor, cuidados y respeto. Cuando llegó la hora de partir, años después, fueron velados en la casa que tanto amaron, rodeados por decenas de personas que lloraron su partida como si fueran realmente familia de sangre. En la lápida sencilla que eligieron quedó grabado: Sebastián y Concepción enseñaron que familia es a quien elegimos amar. La herencia que dejaron no se midió en dinero, sino en la lección inolvidable de que la dignidad, la gratitud y el amor verdadero son los únicos tesoros que realmente importan cuando el sol se pone sobre nuestras vidas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sebastián y Concepción haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos enseña que la verdadera riqueza reside en los lazos que construimos con amor y dedicación, y que la familia es mucho más que sangre, es elección, es cuidado, es presencia en los momentos difíciles. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los valores humanos más profundos. Pueden encontrarla haciendo clic aquí al lado. Si esta historia los emocionó tanto como esperábamos, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran la complejidad y la belleza de la vida humana. Compartan en los comentarios sus reflexiones sobre esta historia. Queremos mucho saber cómo les impactó. Hasta la próxima aventura emocional.